Esto es Lilith en ¡Hey, CDN. señores, familia, amigas y amigos! Bienvenidos a esta su fórmula antinovelas Lilith en CDN. En esta época de COVID-19, de coronavirus, de cuarentena, caramba, qué falta nos hacían y cuánto queríamos volver a sentirnos más de cerca. Y qué bueno que las plataformas tecnológicas de hoy día nos permiten, bueno, pues poder estar en tiempo real, en vivo con ustedes. Y la verdad que es súper interesante poder compartir también con estos colaboradores que ustedes conocen, que siempre nos han apoyado y que vienen a traernos siempre perspectivas confiables. Ahora con este coronavirus, con este COVID-19, estamos todos muy confundidos, muy preocupados, nos han sacado literalmente la alfombra y es momento de reflexión, de cambio de conducta, bueno, incluso de hábitos, pero sobre todo, señores, mantener una mentalidad sana, enfocada, optimista, bien informada, con perspectivas confiables, pero sabiendo que todo pasa y que esto también va a pasar. Yo quiero hacer de alguna manera una especie de statement, digamos, de comunicado desde el punto de vista de Lilith en CDN, porque hemos estado un tiempecito haciendo retransmisiones y la verdad que lo primero que queremos decir es que queremos solidarizarnos por completo con todo ese gremio de doctores, todo profesional de la medicina que se ha entregado por completo, que ha abandonado a sus familias, que ha incluso sentido en carne propia el riesgo de poder contagiar a alguien o sentirse sinceramente totalmente limitado de poder contactar y tener ese cariñito de su familia porque están entregados devotamente a un servicio, señores, que es impresionante. En estos momentos donde el reto no es solo físico, porque todos tenemos temor de enfermarnos, unos superan el virus, otros no. En estos momentos, la verdad, el reto también es económico, el reto también es de miedo y esos médicos son verdaderamente héroes y heroínas de nuestro tiempo. Y qué bueno que a partir del coronavirus podremos valorarlos y de alguna manera exaltarlos como merecen. Quiero también decir a todo el mundo, señores, que respetemos, por favor, la cuarentena. Esto no es juego, esto tenemos que pararlo, parar esa curva. Aquí tenemos expertos que nos dirán mucha más información, pero no es solamente un reto económico, no es solamente un asunto de que tenemos que pasar esto rápido, sino que si no lo hacemos juntos, no salimos de esta. Así es que a respetar la cuarentena, al menos que usted sea uno de esos personajes importantísimos para que el mundo pueda en estos momentos seguir de alguna manera transitando. Quiero también brindar desde esta plataforma y con mucho cariño paz a todas las personas que han perdido familiares, que han perdido vidas, a esos familiares y también a esas vidas, paz a sus restos. Son momentos difíciles donde cuando perdemos una vida verdaderamente es traumático. No es solamente la despedida, sino también la forma en que en estos momentos tenemos que despedirnos. Qué pena tan grande y qué dificultad, pero bueno, a tener fe, a orar y más que nunca entender que este crecimiento a partir de esta prueba es de adentro hacia afuera, es encontrarnos con nosotros mismos, con nuestra esencia, con nuestro Dios interior, también disfrutar el tiempo en familia y nada, asumir este tiempo difícil con la mejor cara. Y por eso, nada, quiero decirles que estamos aquí y que sentimos con cada vibra de nuestro ser este momento que estamos viviendo a nivel mundial, esta pandemia que no es solamente a nivel de salud, sino también de desempleo, de una serie de retos que a todo padre o madre de familia le saca, vuelvo y repito, la alfombra. Pero bueno, ya entrando en materia, yo estoy felicísima porque tenemos las mejores perspectivas, las perspectivas más confiables en manos de los economontros que vienen aquí a apoyarnos de nuevo y a estar más cerca de ustedes a través de esta plataforma. Hablamos de Héctor Guiliani Curi, nuestro macroeconomista, también el profe Rafael Espinal, que viene a presentarnos la perspectiva sociopolítica de todo esto. Y cerramos, por supuesto, también, bueno, ellos van a estar en todo, van a estar en conjunto, pero con José Alfredo Guerrero, que viene también a presentarnos ese derecho y deber de cada ciudadano, esas libertades que todos tenemos y en estos escenarios cómo debemos analizarlas. Así es que hablamos del coronavirus y cómo impacta la economía y quizás un poco más de la economía en RD. Gracias que los tenemos. Bueno, Gracias. manifiéstense aquí, levante la mano, José Alfredo. Gracias, encantado. Muchas gracias. Muy buenas noches. Muchísimas gracias a los tres por conectar y vamos a llevar perspectivas confiables sobre la economía. Es un gran reto este tema porque ha paralizado el mundo en el mismo tiempo. O sea, ha sido algo insólito que nadie supuso jamás que pudiera pasar. ¿Cómo podemos presentar, digamos, la macroeconomía de este fenómeno, Héctor? Lili, mira, la República Dominicana, como el resto del mundo,
está viviendo una situación sin precedente desde la influenza española del año 1918. Y esta es aún mucho más grave porque anteriormente no existían los medios de comunicación tan masivos que existen hoy día y por tanto la propagación de ese virus en ese entonces no fue tan mortal como, como en la actualidad. Mira, la situación que vive la República Dominicana en términos de las personas que han perdido empleo es algo que no se ha visto ni en este siglo ni en el anterior. Miles y miles de trabajadores dominicanos de la noche a la mañana han perdido sus empleos. Ahora, ¿qué está ocurriendo en este sentido? Fíjense, el problema es que simultáneamente que hay una crisis de salubridad. Y esa crisis de salubridad ha creado una crisis económica. ¿Por qué? Uno, porque las personas, en primer lugar, no pueden ir a sus lugares de trabajo, primero a producir bienes y servicios, porque podrían contagiar a otros. Y por el otro lado, las personas tampoco están saliendo a consumir precisamente por temor a quedar contagiado. Y los comercios están cerrados, Héctor, o sea, a excepción de farmacias y supermercados, digamos, y gasolineras. Exactamente. Entonces, eso ha derivado en una crisis económica, pero no es una crisis económica como las anteriores, donde la gente perdía el empleo, pero la gente podía salir a consumir y, por ejemplo, las medidas de estímulo del gobierno tenían un sentido. ¿Por qué? Porque si el gobierno venía y gastaba en inversiones, la gente podía ganarse su dinero, trabajar y ir a gastar. Pero ese no es el caso ahora. Ahora, básicamente, tenemos, como quien dice, dos economías. Una economía de bienes esenciales, que es el sector de alimentos, el sector de delivery de comidas, que está prosperando, y también el sector agrícola, que puede vender sus bienes para esa población que está consumiendo, pero hay otros sectores. Y los colmados, Héctor, ahí se incluyen, colmados también. Los colmados, sí. Exactamente, supermercados, etcétera. Pero hay otro sector que es el de los bienes no esenciales, claro, que son los comercios que venden ropa, que venden electrodomésticos, que venden vehículos, y así el transporte interurbano que está suspendido. Entonces, para uno poder, para que la economía pueda volver, o mejor dicho, no pueda volver nosotros no vamos a volver a la situación anterior hasta que no haya una vacuna. Pero para poder ir normalizando la economía gradualmente, es necesario seguir las reglas de cuarentena para evitar que el contagio y los hospitales se vean colapsados por esta situación. El dólar va a subir, Héctor. Es cierto, porque mucha gente dice, bueno, preparémonos que el dólar se va a estrellar, o sea, eso se va a poner altísimo. ¿Qué opinas? Voy a entrar a eso ahora. La situación, Lili, es precisamente que el gobierno ha tomado las medidas correctas en el sentido de que ahora la gente tiene que quedarse en su casa. Y lo que ha hecho el gobierno básicamente es diseñar una serie de programas para llegar a esa población, ya sea a través del programa Quédate en Casa, aumentándole el dinero que le da a las personas de Ciudad. Es decir, es como si uno tuviera en una coma donde tú quitas las funciones vitales y tú lo que estás es dándole lo esencial para que siga. Sobrevivir literalmente. Entonces, esa cuarentena tiene que ser exitosa.
Y también no nos debemos hacer la ilusión de que en 2 o 3 meses vamos a volver a la situación anterior. No, se esperan otras olas de coronavirus en el futuro y es lo que ha ocurrido en países donde han sido exitosos en detener el avance de la enfermedad, que tan pronto abren un poquito, vuelve el virus y ataca a la población y el gobierno tiene que volver a medidas de control. Y ahora que mencionas tú, Héctor, el tema gobierno, quería preguntarle a Rafael Espinal, vamos a decir, la óptica sociopolítica de todo esto, porque muchos han señalado que este es un momento donde el gobierno puede aprovechar para incluso sacar algún beneficio político. Obviamente hay nuevos permisos, digamos así, para un estado de emergencia, entonces hay una capacidad de gasto inmediato también importante en este momento. ¿Qué dices, Rafael, sobre eso? Mira, el gobierno, como dice Héctor, ha tomado medidas para la empresa. Se está cortando el audio ahí. Y hay un corte del audio. Ujú. Eh, ¿Cómo lo ves tú, Héctor, para continuar? El tema este de el impacto político y sociopolítico en este momento. bueno, yo quería también, tú me hiciste una pregunta anteriormente sobre qué va a pasar con el dólar. Mira, yo creo que la economía dominicana, en cierto sentido, no está tan mal como otras economías. ¿Por qué? Porque el precio del barril del petróleo ha bajado sustancialmente y nos vamos a ahorrar probablemente 1.000 y pico de millones de dólares en compra de combustible solamente por efecto precio. Pero además del efecto precio, se ha caído el consumo de la población. Nosotros mismos conversábamos de que no estábamos moviendo los carros. Pues no somos nosotros solamente los que no estamos haciendo eso, lo está haciendo todo el mundo. Claro. ¿Y es cierto esto que el carbón de Punta Catalina es mayor ahora que el petróleo? Más Bueno, caro. los precios de la energía eléctrica bajarán estrepitosamente y en realidad probablemente otras plantas basadas en fuel oil podrán producir a un precio más bajo que las plantas de carbón. Aunque no quiero arriesgarme a eso porque no he visto cuáles son los precios del carbón. Pero tanto el precio del fuel oil y el precio del gas natural han caído bastante. Y eso tiene un impacto positivo, digamos, en la canasta básica, en En el la precio canasta básica yo de las no cosas. creo que se vaya a producir inflación precisamente porque el componente transporte, el componente combustible es algo muy importante. Y también todavía hay un suministro importante de alimentos que es lo que podría afectar la canasta familiar. Y yo exhorto al gobierno a mantener los canales de suministro, tanto de producción nacional como de bienes importados, que Y no muchas se de las grandes cadenas de suplidores alimenticios y supermercados han garantizado que le tengan confianza porque van a tener un suministro constante de insumos a nivel de alimentos y demás. Pero la pura verdad que sí, que es una inquietud que todo el mundo tiene. Vamos a ver si Rafael se puede conectar nueva vez. Rafael, queremos saber cuál sería el impacto desde el punto de vista sociopolítico ante una situación, una pandemia mundial y el manejo particular que demos, digamos, como gobierno dominicano. Mira, decía que el gobierno ha tomado medidas para tratar de hacer compensaciones por la vía de la empresa y por la vía de los consumidores. Ahora, el problema con estas medidas es que la economía dominicana es 58% informal. Las MIPIMES, es decir, las pequeñas y medianas empresas, son más de 850.000 productores y la gran mayoría de ellos informales. Y esas microempresas emplean a 2.500.000 trabajadores. Entonces, los programas pueden estar bien diseñados. Ahora, ¿cómo poder llegar a trabajadores que no están en la seguridad social, a empresas que no tienen acceso al crédito, que no tienen posibilidad de acudir a la banca para beneficiarse
el crédito que ha otorgado el Banco Central a través de los mecanismos del encaje legal y otros mecanismos de facilitación de liquidez. Es decir, hay una gran cantidad de pequeñas y medianas empresas que están paralizadas porque hay lo que llamamos los economistas un shock de demanda, pero también hay un shock de oferta, es decir, toda esta gente no puede trabajar. Y las suspensiones, Rafael, esa gente, esos empleados que esa compañía, esa pyme, digamos, de cualquier índole, tuvo que cerrar operaciones, llamemos salón de belleza, empresa de catering, lo que tú quieras. Sí, pequeñas panaderías, pequeños talleres de mecánica, exacto, industrias pequeñas de quesos y de otros bienes que esa han gente, esos tenido que cerrar empleados, por el colapso. ¿qué pasa con esos empleados? Porque obviamente ese negocio ya no está produciendo. Entonces ese empleado... Claro, una de las condiciones es que esas empresas tienen que llenar un formulario en el Ministerio de Trabajo en el cual den por conocimiento del Ministerio de Trabajo que esas personas han sido suspendidas, pero para eso necesita que esas personas estén inscritas en la Seguridad Social. Ocurre que la gran cantidad de empresas pequeñas y medianas no tienen esa gente inscrita en la Seguridad Social. Son empleos informales, digamos, son empleos informales. Son totalmente informales. El otro tema es que esas mismas empresas no pueden acudir a los mecanismos de compensación porque no tienen un registro nacional de contribuyentes, no están debidamente formalizadas. Tal vez este es un momento para estimular la formalización de una serie de empresas que pudieran ser beneficiarias de los programas sociales. El segundo elemento es la forma de llegar a los consumidores, es decir, a la gente que va a obtener un apoyo de ingreso para las compras, para sobrevivir en esta coyuntura. El problema es que esto tiene un componente político en medio de un proceso electoral. Es decir, ahora proporcionar nuevas tarjetas de solidaridad o la tarjeta Quédate en tu casa siempre puede ser un mecanismo digamos, de propaganda política. Sobre todo, Rafael, que las elecciones están aquí mismo, a la vuelta de la esquina. O sea, estamos viviendo un momento donde uno no puede salir a la calle para no contagiarse, donde está todo parado, y dentro de 4, 5, 6 semanas, qué sé yo, ya hay que votar. Así es, la gran preocupación es que esta crisis económica y de salubridad se ha presentado en el momento más elevado de la campaña política, es decir, acabando de terminar las elecciones municipales y abriendo el proceso para las elecciones presidenciales, lo que crea mucha incertidumbre en términos electorales. Ya hoy día se está hablando de la posposición de las elecciones, prácticamente eso es un hecho. Está el tema de que cada vez más las finanzas públicas se agotan porque el país está parado, no hay ingresos fiscales para el gobierno y hay un proceso electoral que pudiera tener 2 vueltas en medio de un país paralizado. Este fondo de emergencia, Rafael, el tema del fondo de emergencia que da unos recursos y también, digamos así, las donaciones del sector privado, de las grandes empresas a nivel del CONEP y de otras empresas de índole independiente que han dado apoyo. ¿Cuál es ese impacto en función de la situación COVID-19 actual? Mira, contar el tema de salud pública, el tema, digamos, de conseguir los medicamentos, los equipos para los médicos, los respiradores, pero no es un tema de mediano plazo. O sea, eso no va a cubrir las necesidades cotidianas de un gobierno que se ve de repente con el sector turístico prácticamente colapsado por el resto del año. Es decir, el turismo aquí tendrá una caída de un 80%. Estamos hablando de 4.000 a 5.000 millones de dólares. Tenemos el caso de las zonas francas que van a estar paradas en la medida en que la economía norteamericana, sobre todo, está colapsada en este momento, por lo menos por la parte del consumo de bienes, como decía Héctor, no esenciales que nosotros producimos y exportamos hacia Estados Unidos. Está el tema... Que son muchos. Esa es la mayor parte de la economía, lo no esencial. Es la mayor parte de lo que nosotros producimos en zona franca, fundamentalmente. Y está el caso de las remesas.
con la pérdida de empleos en los Estados Unidos, también se estima que las remesas van a disminuir. La CEPAL habla de un 20% en la caída de las remesas en América Latina, lo cual, si se extrapola a la República Dominicana, estamos hablando de 1.200 millones de dólares menos. Es decir, hay una situación que afecta sobre todo a los pequeños productores y a la gente que depende de un trabajo del diario, Rafael, del porque día a eso es como día, el del pan, día a el día. pan nuestro de cada día. Señores, Mira, vamos a una pausa, pero regresamos de una vez tras este compromiso comercial con José Alfredo Guerrero, terminando nuestras puntualizaciones con Rafael Espinal y debatiendo junto a ustedes también lo que está pasando para la economía dominicana en particular y cómo debemos prepararnos. Vamos a una pausa y volvemos.